Muy buenas. Comento un poquito sobre esta luna nueva en Sagitario que será el día 1 de diciembre, es a las 7:30 de la mañana, hora española. Y bueno, es en el grado 9 de Sagitario. Sagitario, si tenemos en cuenta un poco la astrología mundial, que para nada soy experta en ello, pero me gusta contextualizar, soy curiosa y muchas cosas tienen sentido cuando también las pones en contexto, ¿no? Pues bueno, me da sentido de que el Estado español sea precisamente sagitariano. Se tiene en cuenta la aceptación por parte del pueblo español en referéndum de la Constitución del 78, que fue pues el 6 de diciembre del 78. Entonces el Sol estaba en Sagitario y digamos que se puede aplicar al Estado español como también precisamente al ascendente de Estados Unidos. Entonces, una cosa es la propia esencia, que sería el Sol, ¿no? Y la otra es cómo nos ven los demás, ¿no? Y nuestra apariencia física, eso también tiene que ver mucho con el ascendente. Entonces, de distintas maneras, pero afectando ese eje Sagitario-Géminis, pues podemos mirar con curiosidad y atención cosillas que se vayan dando a nivel mundial en estos dos países, por ejemplo. Entonces, ¿qué es más o menos, ¿no?, el arquetipo sagitariano? Hoy me he sentado precisamente para darle un poco de coherencia, ¿no? Si hablamos de Sagitario hay que hablar poniendo en contexto desde distintas perspectivas y en profundidad un tema. Es decir, si Géminis es el picoteo de los conceptos, las cosas concretas, los cursos especializados en cositas, ¿no? Y pensamientos, pues las ideas más a nivel, pues eso, pequeño, micro. Sagitario serían los pensamientos exponenciales, ¿no? Es decir, qué sentido le damos a las cosas cuando unimos muchos conceptos a nivel global, ¿no? Si un cursito especializado es Géminis, pues una carrera universitaria de 5 años o lo que sea, sería Sagitario. Si Géminis, por ejemplo, son las cortas distancias, Sagitario son las largas distancias. Si Géminis es, por ejemplo, el eterno estudiante, Sagitario es el gran maestro, ¿no? Es el mentor. La sabiduría de Sagitario está basada en la experiencia y en la unión de todas esas experiencias para sacar de ahí una maestría, ¿no? Y por eso es de fuego, es después de tocar con la experiencia y desde ensayo, error, acciones, te puedo decir que esto funciona, que esto no funciona, cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de estas acciones, con mucha flexibilidad, porque no dejan de ser dos signos mutables. Y siempre con esa predisposición a que pueda cambiar en cualquier momento por el cuestionamiento constante de lo que se entiende por un sistema de creencias actual. Este sistema de creencias crea un filtro por el que nosotros analizamos todo lo que nos pasa y la realidad. Si una creencia o una idea es Géminis, todo el cuerpo de sistema de creencias con el filtro en el que te pones para ver la realidad es Sagitario. Es un mes, diciembre, que le llaman el mes de los milagros, porque precisamente el milagro, en un curso de milagros que fue canalizado por Helen Schucman ya en los años 70, además era atea ella, para nada creía en todo esto y tuvo grandes crisis existenciales recibiendo todos esos mensajes. Pero más allá de esto, cuando se entiende que hay un milagro es cuando existe un cambio de perspectiva que encadena un cambio de sistema de creencias que eleva tu consciencia, básicamente, y a partir de ahí
pues puedes ser capaz de ver las cosas desde otro lugar, porque si en un sistema de creencias precisamente lo que hace la mente es, con el sistema reticular es intentar confirmar constantemente lo que ella cree. Entonces, es muy importante para ser conscientes de nuestra libertad individual, temazo para un Plutón en Acuario que acaba de entrar y es la primera lunación en ese contexto de Plutón en Acuario, es ser consciente de dónde salen tus sistemas de creencias. Y es muy sano y muy sagitariano reírse de ellas cuando te cazas diciendo, wow, o sea, toda la vida he pensado, he hecho ese juicio, o pregúntate, ¿por qué me cae tan mal esa persona? ¿Y por qué me molesta tanto? Por ejemplo, eso es que activa algo en ti que tú también tienes, pero que rechazas en ti y que de alguna manera te molesta mucho, pero en realidad lo que es un punto de alerta, de atención a un sistema de creencias que seguramente está obsoleto y esa persona simplemente te está diciendo, esto necesita un cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué también es el signo de la ética, ¿no? Sagitario, de la verdad, de la ley? Precisamente por ese cuestionamiento en cadena que hace que de todos esos de todos esos detalles que vas diseccionando y autocuestionando constantemente como conceptos reales, realmente vas a la verdad, ¿no? Es cuando se hace un juicio y se hacen un montón de preguntas, ¿no? Para diseccionar muy bien qué es lo que ha pasado, se busca la verdad, ¿no? Y además es social, porque a partir del signo 7, que digamos que es Libra, a partir de ahí, en la rueda zodiacal ya no soy yo solo, sino que soy yo en relación, ¿no? El 7 precisamente es Libra, 8 es Escorpio y 9 es Sagitario. Entonces, Sagitario es una energía muy expansiva. Es un elemento fuego. El elemento fuego puede ser Aries, que es la chispa que enciende un fuego potente, donde el corazón de ese fuego es Leo. Y después la expansión del fuego, cuando corre rapidísimo, eso es Sagitario, ¿de acuerdo? Me gusta hacerte un poco de explicación de lo que es el arquetipo Sagitario, porque muchas veces voy como muy al trapo, ¿no? Y doy por sentadas cosas que os pueden ayudar, ¿no? Entonces, si puedes ver en qué grado de tu rueda de la carta natal tienes al grado 9 de Sagitario, te diré que allí hay un gran inicio muy potente de tu sistema de creencias que tenías hasta el momento, con una posibilidad de crecimiento brutales y de aprendizajes muy importante. Y desde ahí, pues un cambio de tu vida, porque cuando tú te cambias el filtro de las gafas y ves otras cosas, no es como si en la rueda zodiacal Sagitario va antes que Capricornio. Sagitario te permite tener ese abanico de posibilidades que te hacen escoger qué montañas quieres escalar, ¿no? Y a través de esa subida vas a encontrar muchas otras cimas, ¿no? Y es interesante que veamos que a veces pensamos que vamos en una dirección y al recolocar quién soy yo ahora y qué es lo que yo creo, ser muy conscientes de si viene de dentro o viene de fuera lo que yo creo. Y volvemos a la libertad individual, pero ahora desde otro lugar. Te estoy hablando del regente de esta luna nueva, que es Júpiter. Júpiter está en Géminis y está retrógrado. Eso ya te dice esa implosión y te invita a actuar y a pensar y a largo plazo desde un lugar pues mucho más auténtico y elevando de alguna manera ese nivel de consciencia, porque
¿Qué significa elevar el nivel de consciencia? Porque hablamos con palabras a veces que se ponen muy de moda y después no sabemos de qué hablamos o cada uno interpreta lo que quiere. En este sentido yo me refiero a que cuando no tienes un grado de consciencia en lo que tú piensas, todo lo que piensas te lo piensas, te lo crees. Y todo lo que piensas muchas veces simplemente es lo que has leído en el diario, lo que te ha venido por la televisión, en lo que te ha dicho tal persona que respetas, pero no has cuestionado si es cierto desde dentro de lo que tú crees. Y además te dejas llevar por las sensaciones y sentimientos que estos pensamientos te llevan, ¿no? Cuando se repite mucho un pensamiento, pues es que al final te hace sentir de una manera determinada. Y esa manera de sentir no es libre porque tú no la escoges, estás como activado sin ver que estás reaccionando desde algo externo y no tienes esa elección de decir, ok, está pasando todo esto en el mundo, estoy recibiendo estas noticias, pero yo decido sentirme así. Y desde el lugar que yo voy a ver las cosas, voy a percibir todo aquello que resuene con eso, porque así es la mente, que quiere tener la razón siempre. Entonces, hay que jugarla a favor y se puede jugar a favor. No es mentirse a uno mismo, es ser libre de escoger lo que tú deseas sentir y cómo deseas pensar. Entonces, te hablo en esta clave porque es muy Sagitario y porque Júpiter está en oposición a Mercurio, que también está retrógrado y en mutua recepción. Significa que Júpiter está en Géminis, que es la casa de Mercurio, y Mercurio está en Sagitario, que es la casa de Júpiter. Y ahí hay una gran versatilidad, una gran facilidad para interconectar ideas, pensamientos, mercados, viajar y sacarte visados si necesitas o cosas así. Lo que pasa es que al estar retrógrados te invita a bajar el ritmo a todo eso y a lo mejor más adelante, incluso cuando Marte ya esté directo, porque a Marte también va a retrogradar a partir del día 6, accionar todos esos procesos que culminarán en 6 meses con la luna llena de esta lunación en Sagitario, que sería por junio aproximadamente. Entonces, importante tener muy en cuenta de qué hablo cuando hablo de consciencia, de sistema de creencias, y después decirte que Mercurio también es definitorio, no solo porque en oposición a Júpiter puede ser o exceso de información, que te sientas abrumado o abrumada por todas las news, que todo el debate que ha habido con Blue Sky, que si alternativa de Twitter, que si las fake news, que si nos vamos no sé cuántos medios de comunicación de allí, porque ya no se considera como una fuente fiable, que hay mucha, pues bueno, desde que Elon Musk está en el gobierno de Estados Unidos, pues como que hay ahí un tema, ¿no?, de intereses también, que dices, bueno, ¿hacia dónde va esta red social? Puede ser también el prometer más de lo que puedes hacer, ¿no? Es exagerar mucho en la información, en un exceso de optimismo también. Júpiter es optimista y a veces puede ser un poco irrealista, ¿no? Pues por la esperanza que tiene y por ver que todo es posible, no hay mala intención en ello, pero sí que hay que ver en qué punto pues, se encuentra lo que decimos y lo que podemos llegar a abarcar, ¿no? Y también puede ser pues, posiciones de discursos como muy potentes, se pueden escuchar discursos con mucha... que se escogen muy bien las palabras que se hablan por ese Mercurio retrógrado. Las personas con Mercurio retro, repito, son personas como muy analíticas a la vez, de analizar su lenguaje y el por qué dicen las cosas de la manera que lo dicen. Entonces es un gran momento pues, para revisiones de tesis. Por si estás editando un libro y estás, o sea, escribiendo un libro y estás como haciendo las últimas correcciones. Si tienes una página web y te la quieres revisar y decir, ¡buah, es que esto está totalmente obsoleto, lo quiero enfocar desde este otro lugar! Todas estas revisiones son maravillosas para estas cosas, ¿no? Entonces, sí que te diría que si, pues, en Navidades viajas y demás, ya vas justo para el tema de ¿cómo se llama?, reservar y demás, cualquier tipo de viaje,
pero que no cunda el pánico porque, ya te digo, el 20% de la población son Mercurio retrógrado en carta natal, porque sucede 3 veces por año, y más allá de esas cositas, pues todo bien. Una de las cosas importantes que decirte a nivel pues, optimismo es, y bueno, no acabar de ver la realidad de las cosas como reflexión, es bueno, el tema de los Sabian Symbols. No sé si os suena, muchos astrólogos lo comentan. En 1925, una mujer canalizadora, Elsie Wheeler, estaba impulsada a analizar o a recibir mensajes, más que mensajes fueron imágenes, y de cada uno de los grados del signo del zodíaco. Y allí, pues a través de Mark Edward Jones, que es el astrólogo que le pidió esto, ella recibió imágenes para cada uno de los grados del zodíaco. Entonces, para este grado en concreto, el 9, se lee un grado corrido, pero no vamos a especificar. O sea, en realidad es el 10 del Sabian Symbols de Sagitario. Habla de una diosa con el pelo de oro en un teatro, ¿no? Y entonces te comenta que es una visión muy optimista y poderosa, en este caso diríamos del saber, ¿no? Por Sagitario, pero simplemente cada uno interpreta como quiere o le surja, ¿no? Porque también este lenguaje astrológico se intenta etiquetar mucho y es fractal, va por otro lugar, no es lineal. Entonces, como son también arquetipos con muchos sinónimos, se puede interpretar. Yo lo veo como un gran optimismo, pero también ojo con los... ¡Wow! Hay bicis. Ojo con las ilusiones que no tienen fundamentos sólidos. Y te digo esto también porque Júpiter tiene un diálogo muy largo de 20 años con Saturno y se está dando una cuadratura con Saturno. Nos tenemos que remontar a diciembre de 2020, cuando empezó el ciclo sinódico, se llama, en conjunción, que es decir, que están en el mismo grado, a final, creo que era el 29 de Capricornio, el 20 de diciembre de 2020. Ahí empezó un ciclo Júpiter-Saturno y ahora, el 24 de diciembre, se da la cuadratura exacta, pero ya está en aplicación, con lo cual Júpiter cuadrando a Saturno nos pide que seamos más realistas dentro de lo que queremos expandir. Si Saturno es el pesimismo, Júpiter es el optimismo. Si Saturno es la contracción, Júpiter es la expansión. Saturno es estructura, Júpiter es flexibilidad. Si Júpiter es inspiración, Saturno es expiración, ¿no? Entonces, si Júpiter, por ejemplo, está hacia afuera, Saturno lo que hace no es hacia adentro o hacia afuera, pero sí que restringe mucho la expansión, ¿de acuerdo? Entonces, juntos, trabajando, aunque sea un poco incómodo porque están en 90 grados, es fantástico para crear planes a largo plazo de expansión y crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que verlo desde ese lugar en el que veamos ese accionar sagitariano desde ese sistema de creencias que está modulando en otro sentido, un sentido muy metafísico, no deja de ser muy espiritual. Sagitario es la suma de todas las religiones, puede ser todo sistema de creencias que creen en el más allá, en aquello que no puedes palpar, pero no desde un lugar de ensoñación neptuniano, sino con ese sentido de la vida, ¿no? Rellenar vacíos de no saber, pero que nosotros, uniendo todas esas experiencias, le da un propósito y un sentido, y llena, y hay una sensación de plenitud con ese Júpiter que te hace pues sonreír y estar pues como esperanzador, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este diálogo de Júpiter y Saturno, y Júpiter con Mercurio, decirte que hay un potencial brutal y un inicio de cambio de perspectiva, ¿no? De milagro,
porque además hay un punto en el espacio que está situado en el zodíaco en el grado 14 de Sagitario, que se llama el Gran Atractor. Este punto está en el punto medio entre Mercurio y el Sol, que están los dos en Sagitario. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Es súper importante los puntos medios en astrología. Lo que pasa es que se citan poco porque simplificamos mucho, pero como estamos en plan Sagitario vamos a aprender cosas. Entonces, el Gran Atractor, para los que no sepáis o tengáis poca idea, es una anomalía a nivel gravitacional en el espacio que lo que hace es un poder de atracción brutal y pues atrae a miles de galaxias y crea un estado gravitacional que incluso por otros motivos físicos puede llegar a doblar la luz, ¿de acuerdo? Y es como un punto muy potente de magnetismo que se mueve en retrogradación, además, porque va al revés de nuestro sentido directo, como si nosotros viéramos los planetas, pues como los nodos. Y además está a una velocidad de unos 6.000 kilómetros por segundo. Todo esto te lo comento porque si ya es potente de por sí, no tiene la potencia de un eclipse ni la potencia de las tensiones que tenía la última lunación en Aries, por ejemplo. Pero sí que tiene esa potencia de gran atracción de aquello que queremos manifestar desde la visión mental, que va más allá de la mente, sino que va a través de la consciencia y se conecta con lo espiritual y el sentido. Vale, espero haberme explicado bien porque me cuesta encontrar las palabras hoy. Y después comentarte que Venus está en trígono, voy de memoria. Venus está en trígono a Urano, es la regente de Tauro, donde está Urano, entonces rige lo que sucede en Tauro y los cambios que se están dando en Tauro, ¿no? Hay dos maneras muy claras, o sea, para simplificar, de interpretar este tránsito, y sería, por un lado, a nivel mundial, pues volatilidad en los mercados financieros. Todo lo que toca Urano cambia, es como que un cambio de ritmo. Y es desde un lugar favorecedor, porque es un trígono, es un ángulo de 120 grados, pero bueno, no se puede ver como bien o mal o dual, porque lo que para alguien le favorece a otra persona no le puede favorecer, y también depende de los tránsitos que se den ahora mismo, como te estoy contando, pero aplicados a cada una de las cartas natales. Y después, a nivel personal, podría ser, por ejemplo, que pues tuvieras como ciertas atracciones que no te atrevías a demostrar o expresar, o tenías escondidas, o algún vínculo que está por ahí pero que no te atreves a definir, o algo así, que hace que ese inicio de cambio de sistema de valores y creencias a ti te diga, pues oye, pa'lante, o lo expreso, o la muestro, esta pareja o este vínculo o esta nueva amistad, ¿no? Hay algo ahí, o esta atracción, que por friki que sea, rara, poco convencional, no aceptada, yo creo en ella y ahora acciono, ¿no? Y a lo mejor por ahí también te puedes encontrar. Y Marte va a entrar, también está en conjunción a Plutón, Venus, perdón. Es una conjunción aplicativa, porque Venus está a finales de Capricornio y Plutón ya ha entrado en Acuario, pero se nota. Y eso también habla de atracciones como muy intensas, que tienen que ver a lo mejor con esa fricción también. Más que fricción, porque Urano crea fricción sí o sí, es muy eléctrico, pero es más desde un lugar de... Ahora es muy fluido, ¿no? Y lo que antes a lo mejor esa electricidad me creaba freno, ahora de alguna manera como que se dirige con más energía. ¡Wow! 25 minutos, vale. Entonces, más allá de esto, decirte que eso, Marte va a entrar retrógrado al día 6, creo, aproximadamente de diciembre.
hasta entrar otra vez en Cáncer y volver a Leo. Ahora está en Leo y medio opuesto a Plutón. Digo medio opuesto porque se opuso exactamente el día 3 de noviembre, pero como se han ido separando un poquito y entonces ahora, aunque es imperceptible, no está tan opuesto como entonces, ¿no? Entonces, eso se puede interpretar de muchísimas maneras y da para vídeos y para ponencias, pero son energías de conflicto donde te diría que escojas muy bien tus batallas, que no dejes al mundo y a las personas que te rodean activar desde la reacción a lo exterior, sino que sea una decisión interna y que no tiene por qué pasar al conflicto. Es decir, puedes tener un conflicto interno que te ayude a crecer y que lo puedas traducir a algo alquímico de forma como muy próspera. Y puede ser ese mismo ejemplo que te decía, no me cae bien alguien y tal, y te das cuenta de que te tienes que reír de ti mismo y de ti misma y decir, vale, es que yo quiero hacer esto. Y esta persona me está indicando lo que no estoy haciendo. Entonces, acciono desde ahí, ¡pum!, súper bien, ¿no? Porque ha sacado lo mejor de mí. O tengo muchos miedos y pienso que el mundo va en contra mío y desconfío muchísimo, ¿no? Y pues darte cuenta de que ahí hay un tema que tú puedes trabajar y desde el que accionar o replantearte la manera que tú actúas para que las personas reaccionen de manera que reaccionan, pues crear un cambio de conducta y ahí también ver que pues no todo el mundo va en contra de uno o de una, por ejemplo. Entonces, es un diálogo largo porque la primera oposición fue el 3 de noviembre, la segunda es el 3 de enero y la tercera, como es una retrogradación, se ven 3 veces las caras, es el 26 de abril, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, que estés atento y atenta a aquellos conflictos puntuales que surgen durante esas fechas y si tienen conexión, porque entonces vas a poder leer un poco más por dónde van las cosas y tener en cuenta que eso, que un Marte en Cáncer está debilitado, dicen, pero en realidad lo que hace es afrontar el conflicto desde otro lugar, como mucho más desde el agua sentimental, desde un lugar más emocional, que también tienen gran sabiduría y fuerza. El agua es el elemento más temido para todos porque ya, bueno, visto está. Y me recuerda a otra cosa que te vengo a decir ahora con Neptuno, pero acabo esto que decía de Marte. Está haciendo un trígono al Sol, ya, bueno, dejó de hacerlo o está por ahí, pero hasta hace poco estaba, y hacían un trígono a la vez con el nodo norte. Y eso también te dice que las acciones que estés tomando estas semanas te van a impulsar a crecer desde el lugar que tienes que crecer, ¿no? Porque si el cuerpo ha venido a la vida a morir, pues el alma ha venido a la vida a aprender, muy sagitariano. Entonces, ese nodo norte es la pulsión de aprendizaje más potente que hay en tu carta natal y donde te va a chuclar todos los vínculos y experiencias que te encuentres en la vida, con los que vas a ir resonando según tu sistema de creencias y tu consciencia. Y muchas veces cuando haya ese cambio de percepción, tus vínculos o amistades también van a cambiar porque suelen reforzar aquel sistema de creencias. Cuando tú eres capaz de modificar ese sistema de creencias, vas a ver que, ostras, yo aquí estaba muy víctima y esta persona era el culpable y yo tenía todo esto y tenía que sufrir todo esto. Y entonces vas a la amiga y la amiga te dice, sí, totalmente, tal, qué cabrón. Y en realidad tú no estabas asumiendo tu parte de responsabilidad y ella simplemente te estaba reforzando pues esa parte de no me quiero hacer responsable. Entonces, la responsabilidad es un temazo también por ese Saturno en cuadratura a Júpiter, regente de la luna, de la lunación, y después ya pasar a Neptuno finalmente. Madre mía, estoy haciendo aquí uno de más, estilo Sagitario. Entonces, Neptuno está en una conjunción aplicativa al nodo norte, además está en Piscis, está en su casa,
Y eso nos va a dar como una sensación de lo sagrado, de lo espiritual, de la utopía, del sueño, de lo que yo quiero abarcar, ¿no? De la parte más artística, de la intuición, de la conexión con lo que nos hace humanos a un nivel pues, más allá de las sensaciones y de las emociones individuales, sino como humanidad. Y desde un lugar un poco menos bonito, como todo en la vida tiene su manera de expresión de un lado y de otro, es precisamente noticias sobre agua, ¿no? Arrancará otra vez, se pondrá, a ver, ahora está en retro, entonces arrancará directo sobre el 26 o 27 de diciembre, o sea, le queda nada, o no sé si era el 7, creo que era el 7, lo tengo que mirar, os lo apunto ahora. Y después decirte que, claro, que a finales de febrero la conjunción se va a dar exacta y después ya Neptuno entra en Aries grado 0, el primer grado del zodíaco fuerte en Aries a finales de marzo, creo, del 2025. Con lo cual, por un lado hay esa parte de ensoñación preciosa y por el otro, pues pueden haber noticias de agua como las que ya ha habido cuando pues, Neptuno estaba prominente en el cielo estas semanas anteriores. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto te echo un poco de contexto. Tenía ganas un día de estos de sentarme y ponerme en situación y eso, y generar ese cuestionamiento sobre todo, es lo que el mensaje final que me da, que he repetido varias veces, es que te cuestiones desde dónde sale ese sistema de creencias que tienes y desde esa mirada neutra de decir, wow, me acabo de pillar pensando esto, en realidad es una gilipollez. ¿Cómo puedo ser así? y perdonarte porque está todo bien, ¿no? Entonces, porque a partir de ahí te das la oportunidad de ver otras cosas, ¿no? Y de resonar con personas que a lo mejor también te pueden enseñar muchísimo, como tus mentores, ¿sabes? Y tengo algunas personas de referencia que siempre estoy viendo que hacen porque pienso, wow, o sea, esa es la dirección, ese es el sentido, es algo que cada uno tendrá su manera de verlo, pero como que te conectan con ese propósito y ese sentido vital. Y si nunca te has hecho la pregunta y te da un poco de pereza o miedo, pregúntate, ¿todo lo que estoy haciendo, acción, fuego, está alineado de una manera ética, moral, Júpiter, con lo que yo pienso y tengo y sistema de creencias también Sagitario? Esa es interesante. Que vaya muy bien. Chao.